Bienvenidos, agradecemos su presencia en este webinar. Los dejo con la directora de egresados, la licenciada Emma San José. Saludos estimados egresados. Es un gusto para esta dirección poder darles la más cordial bienvenida a este seminario web. Nosotros queremos mantener esa constante comunicación con ustedes y por eso hemos escogido ciertos temas que consideramos que van a ser de vital ayuda para ustedes en esta etapa de su vida profesional. Así que les dejamos entonces y esperamos que puedan ustedes adquirir todos esos conocimientos que son necesarios para poder desenvolverse de forma efectiva, eficaz en este mundo competitivo en el que vivimos y que pasen un buen momento y ya saben que cuentan con nosotros. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, por favor no duden en llamarnos al 2254 5250 o al correo egresados@umg.edu.gt. Estamos para servirles. Hoy, el licenciado Manuel Ramírez Barrios nos hablará sobre el tema finanzas personales. Un gusto saludarles. Mi nombre es Manuel Lisandro Ramírez Barrios, soy docente en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Es un agrado y un honor estar con todos ustedes impartiendo esta conferencia. Estamos a la orden y esperando sea de su interés y sobre todo que la puedan aplicar en su vida diaria. Hablemos un poco de finanzas personales. Como seres humanos generalmente hablamos con amigos, familiares, compañeros de trabajo de diferentes temas. La política, el deporte, el fútbol, aspectos técnicos de nuestra profesión. Sin embargo, somos reacios a platicar de finanzas. Se debe, entre otras cosas, que puedan tener la percepción que somos muy materialistas, muy interesados en el dinero, pero no debemos de tener ese criterio. El hablar de finanzas personales es muy importante, principalmente porque a diario tomamos decisiones financieras. En cada momento, desde que nos levantamos en la mañana, decidimos si voy a ir a mi trabajo en mi transporte propio, si voy a usar un transporte público, lo voy a contratar por una AP. De diferentes maneras, desde ahí tomamos una decisión personal. Debemos de ver las finanzas y el dinero de una manera normal, ya que nos acompaña en los diferentes ámbitos de nuestra vida, desde que somos niños, desde que somos adolescentes, adultos, debemos de vivir con las finanzas y debe ser una relación sana, no una relación tóxica o de temor hacia el dinero. Debemos de tener el cuidado y educarnos sobre este tema. Es importante considerar aspectos vitales como los siguientes: el ingreso, los gastos, el ahorro, la inversión, la deuda. Sobre esos temas vamos a conversar en este webinar. La importancia que tiene la finanza en nuestras vidas, ya que una mala decisión puede llevarnos a endeudarnos y esto dañar sobremanera nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir. Entonces, sobre esos temas vamos a considerar el día de hoy en esta conferencia. ¿Qué esperamos transmitir? ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje? En primer lugar, conocer la situación financiera y económica. Es muy diferente hablar de finanzas y de un tema económico. Una herramienta importante en esta nuestra planificación de las finanzas personales es un presupuesto. En este vamos a revisar, entre otros, lo que se conoce como gastos hormiga. Y un tema muy importante, no solo para las empresas, sino también en nuestro ámbito personal, la liquidez. Esa capacidad que podemos tener para pagar nuestras deudas. Y de ahí también un tema relevante, el ahorro y la inversión. Y por último, la deuda. ¿La deuda es buena o es mala en nuestro campo de las finanzas personales? Comencemos con el primero de los temas.
la situación financiera y situación económica. Cuando nos referimos a la situación financiera, estamos viendo lo que son los ingresos y gastos. Las finanzas personales tienen una medida o una regla básica. Nuestros ingresos siempre deben de ser mayores a nuestros egresos. Computar o establecer nuestros ingresos generalmente resulta bastante sencillo. La mayoría de personas tenemos un solo ingreso y vamos a ver durante la explicación que es importante ver otras fuentes que generen ingresos. Pero normalmente si estamos en relación de dependencia o tenemos un negocio personal, tenemos un solo ingreso. Al contrario, varios egresos. Y estos son los que debemos de alguna manera de planificar. Aquí podemos resumir que nuestra situación financiera va a ser esa diferencia entre los ingresos y egresos. No podemos tener mayores egresos que los que somos capaces de pagar con nuestros ingresos. Si nos referimos a la situación económica, ya nos vamos al tema de los activos y pasivos. Esto no es una explicación o no es un webinar que se refiera a algo contable. Pero podemos brevemente explicar que un activo es todo aquello que poseemos para generar ingresos, para poder subsistir, para poder generar o pasar el día a día. Esos activos se generan y tienen diferentes fuentes de financiamiento, los hemos adquirido con deuda. Entonces, la diferencia entre esos activos que poseemos y los pasivos, la deuda, es lo que genera nuestra situación económica. Y lo recomendable es que los activos sean superiores a los pasivos, pero en un momento dado podemos tener un déficit en nuestra situación económica y es lo que vamos a ver, algunas recomendaciones o tips para que esa situación económica sea favorable. Financieramente pudiéramos decir que un activo es eso que nos genera un ingreso o que nos permite generar ingresos. Adquirimos un vehículo para transportarnos a nuestras labores, eso colabora o coadyuva para que generemos ingresos, aunque en ocasiones adquirimos activos que nos van a generar ciertos egresos, como pueda ser un televisor. ¿Qué ingreso nos genera un televisor? Pero de igual manera, vamos a ir viendo cómo debemos de actuar conscientemente. Esa conciencia financiera es la que nos va a permitir tomar decisiones financieras adecuadas. En resumen, la situación financiera se refiere a los ingresos y egresos que tenemos y que lo recomendable es que nuestros ingresos sean mayores que los egresos. Y nuestra situación económica se refiere a los activos menos los pasivos que nos da nuestro patrimonio. Y ese patrimonio personal es el que tenemos que tener un plan de vida que nos permita de alguna manera que ese patrimonio crezca y en el futuro podamos tener una libertad financiera. Que nuestro patrimonio nos genere los ingresos para poder tener tiempo y llegar al momento de nuestra diversión, de poder divertirnos, de poder tomar decisiones ya con una generación de ingresos suficientes para no tener ninguna premura financiera. Comencemos viendo una de las principales herramientas que nos van a ayudar a tener ese plan de vida financiera. Nuestro propósito en esta capacitación es trasladar esos principios básicos para tener una educación en finanzas. Como les comentaba al inicio del webinar, tenemos que tener esa relación, vivir con esta relación con el dinero. No tenerle miedo al dinero. Entonces, una de las herramientas para poder gestionar adecuadamente esos ingresos que percibimos es elaborar un presupuesto.
Por un lado, y lo podemos computar muy fácilmente, vamos a colocar nuestros ingresos. Y luego tenemos una diversidad de gastos. Y podemos clasificarlos en gastos fijos, gastos necesarios, gastos de diversión, gastos de ocio, etc. Pero hay algo muy relevante. También debemos de considerar la parte para el ahorro. Cuando nos referimos a un presupuesto de base cero, es lo siguiente. Tenemos ingresos y nuestros egresos deben de ser igual a esta cantidad de ingresos. El error que normalmente cometemos es que dentro de los egresos dejamos por último el ahorro. El ahorro debe ser lo primero que debemos de separar de nuestros ingresos y es lo que en ocasiones nos causa cierto conflicto. Cuando lleguemos al apartado donde platiquemos del ahorro, vamos a profundizar sobre ese tema. Sin embargo, aquí podemos decir que en nuestro presupuesto, lo primero que debemos de separar es la parte que vamos a ahorrar. Tener un objetivo claro del por qué vamos a hacer ese ahorro. Separado el ahorro, ya podemos de alguna manera clasificar y ordenarnos. En el tema de finanzas personales, debemos de tener ese orden. Debemos de tener esas finanzas conscientes, tener esa conciencia y priorizar nuestros gastos. Dentro de los gastos fijos podemos citar el pago de la renta o el pago que hacemos el banco por la hipoteca que tenemos sobre la vivienda que tenemos, lo relacionado con los alimentos, con nuestro vestuario, con el pago de combustible o el pago de transporte, etc. También tenemos de alguna manera ciertos gastos variables, como lo puede hacer si tengo un cachorro en la casa, una mascota, esos gastos que voy a dedicar a esta mascota o a este cachorro. Puede tener también unos gastos variables en el sentido de educación. La educación es muy importante que lo consideremos en nuestro presupuesto, ya que al educarnos nos prepara para poder incrementar nuestros ingresos, para poder diversificar esos ingresos. En la educación lo podemos considerar como una inversión, porque nos va a permitir obtener y aumentar nuestros ingresos. Otro tema muy importante también en cuanto a los gastos es los gastos hormiga. Esos gastos que vamos haciendo en el día a día y que por ser pequeños los consideramos irrelevantes, pero si los sumamos, esto ya hace una merma o una disminución en nuestros ingresos. Va sumando en ese lado de nuestro presupuesto de los gastos. Ya debemos de alguna manera tener ese control de nuestros gastos. Muchos vemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito como algo malo. Al contrario, las tarjetas de crédito nos permiten llevar un control de nuestros gastos, pero debemos de saber manejar ese tema. Vamos de igual manera a profundizar un poquito sobre el manejo de las tarjetas de crédito. Entonces, en resumen, el presupuesto base cero se refiere a que todos nuestros ingresos los debemos de ordenar y clasificar en los egresos, en los gastos, incluyendo el ahorro. Hace unos años, cuando se manejaba el efectivo en pleno, en papel, en monedas, lo que se recomendaba era separar los grupitos que correspondían a cada uno de las clasificaciones de gastos. Yo tenía mis gastos fijos, separaba lo que era para la renta, separaba lo que era para la alimentación, separaba la parte que iba a gastar o invertir en ropa, en combustible, etc. Sin embargo, ahora con la tecnología es donde viene un poquito la complicación, ya que no tenemos esas separaciones, sino que con el dinero virtual, con el uso de las tarjetas de crédito, es muy fácil gastar. O sea, ya ahí es donde podemos y nos sobrepasamos a esos límites que teníamos en nuestro presupuesto. Y no es que el presupuesto sea algo rígido, debe tener cierta flexibilidad.
Sin embargo, tampoco debemos de estar trasladando de una clasificación a otra nuestros ingresos, porque si no, no tendría ningún sentido un presupuesto. Muchos cuando hablamos de presupuesto, somos reacios o no queremos hacerlo. Veamos el presupuesto como un plan de gasto. A todos de alguna manera nos gusta invertir, nos gusta gastar. Entonces, planifiquemos esos gastos. Dentro de los gastos también debemos de considerar que no depende de nosotros a veces la decisión. En un momento dado estamos con esa conciencia, estamos tan ordenados, sin embargo, vemos publicidades, nos vienen factores externos, nos vienen las invitaciones o la noticia en Facebook, en las redes sociales de la apertura de un nuevo restaurante, de una nueva tecnología, de innovaciones de otro tipo, lo que hace que tengamos que tener ese control, ese autocontrol, ya que nuestras finanzas personales son responsabilidad propias. Nadie nos va a poner ese límite en cuanto a qué voy a gastar y qué no. Los gastos se van por inercia, tienen su propia fuerza. ¿Y qué puede parar esa fuerza que tienen los gastos? Veámoslo en el ahorro. Esa fuerza de ahorrar, en un momento dado debe de detener nuestra tendencia a gastar, a dejarnos llevar por un ámbito o por un nivel de vida que no está acorde a nuestros ingresos. Nuestros ingresos son los que nos dan ese nivel de vida al cual podemos aspirar. Las tarjetas de crédito en un momento dado no deben de darnos ese error en que nuestros ingresos se superaron. Nuestros ingresos son fijos. Cuando nos dan una tarjeta de crédito, no debemos considerar que nuestro límite de ingresos se amplió. Como decía una persona que conozco, o lo he escuchado de varias personas, la tarjeta mágica. Solo es de registrar mi código, de registrar mi número, y eso me va a proveer lo que yo desee. No es una magia de la cual no debamos tener que pagarla. Entonces, ahí es otra limitante o otro límite de las tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito nos la dan con un pequeño análisis de nuestros ingresos y nosotros debemos de tener el control de ello. No nos dicen, mire, para darle una tarjeta de crédito yo necesito que usted tenga estudios en finanzas personales, que tenga los principios básicos de finanzas y entre los cuales considere que no debe de exceder a sus ingresos con los egresos que considere. No es como cuando nos dan la licencia de conducir, que nos hacen un examen, pasamos varias pruebas y aquí está la licencia. La tarjeta de crédito lamentablemente no requiere que tengamos un aprendizaje en finanzas. Entonces debemos de tener conciencia al tener la tarjeta de crédito y considerar que no es una ampliación a nuestros ingresos. Gastos hormiga. Gusto o necesidad. Muchas veces nos dejamos influir por el nivel de vida de nuestros compañeros o de personas que conocemos. Con el simple hecho con el café matutino, vemos que todos nuestros compañeros traen su café de alguna marca. Y nosotros queremos de alguna manera también estar al nivel de ellos. ¿Será una necesidad o será un gusto? ¿O estar a la moda? Son decisiones económicas o financieras que tomamos todos los días. También he escuchado que algunas personas dicen, para eso trabajo, me voy a dar mis gustos. Y eso no se niega. Podemos darnos nuestros gustos. Podemos, dentro de ese presupuesto que mencionaba anteriormente, considerar esa salida quincenal, a divertirme con los compañeros, esa salida a ir a comer a un restaurante, que ya me cansé de preparar mi propia comida, pero debe de ser debidamente planificado. No estamos de alguna manera diciendo que vamos a dejar de divertirnos. Al contrario, nos podemos divertir, pero de una manera ordenada, de acuerdo a nuestros ingresos. Recordemos, hasta en la Biblia se cita, hay época de vacas gordas y época de vacas flacas.
sea con el dinero, si actualmente, gracias a Dios, tenemos ingresos lo suficientes, debemos de separar esa parte del ahorro, no dejar influir y caer en esos gastos que, aunque los veamos pequeños, sumados, van a ser un gasto que va a sobrepasar mis ingresos. Entonces debemos de analizar, ser conscientes con los diferentes gastos que realicemos, para no caer en gastos innecesarios. A veces compramos productos porque nos dejamos llevar, porque nos presentan un video donde veo, por ejemplo, un trípode que es muy tecnológico, que permite dar diferentes panorámicas al teléfono para que podamos grabarnos, pero en un momento dado fuimos impulsivos y no tenemos el uso adecuado o no nos está generando ningún ingreso extra o la satisfacción que esperábamos. Debemos de analizar antes de realizar cualquier gasto. Esos antojos del día. Cuando vamos hacia nuestro trabajo, pasamos siempre por la misma ruta y vemos ahí un restaurante y nos vemos tentados a comprar. No está malo, como lo indicaba. Para eso, de alguna manera, tenemos nuestros ingresos, pero no lo podemos hacer día a día. Que esos antojos se vuelvan gastos fijos. Eso es lo que debemos de evitar. Que esos gastos fijos necesarios, como la renta, como la educación, como el pago de la energía, etcétera, se vean sumados por los antojos del día. Que ya todos los días tomemos esa decisión de comprar alimentos, por decirles así, en un restaurante de lujo. Debemos de comparar los gastos. Hay diferentes opciones. Para cualquier situación, para cualquier necesidad que deseemos cubrir, actualmente tenemos diferentes opciones. Debemos de analizarlas para poder hacer la decisión adecuada, la decisión consciente, y que nuestros ingresos de alguna manera nos permitan alcanzar lo que nos propusimos en nuestro presupuesto. Recordemos, el presupuesto es un plan que debemos de seguir, debemos de tener debidamente controlado. Podemos tomar en cuenta que en ocasiones, o la mayoría de tarjetas nos manda un mensaje a nuestro celular o a nuestra computadora de los gastos que hicimos. Debemos de tomarnos el tiempo. Nos tomamos el tiempo para otras cosas que podemos decir que no son necesarias, como poder ver un TikTok, puedes ver las noticias en otras redes sociales. Sin embargo, tomémonos esos minutos para registrar los gastos que llevamos del día o de la semana y verificar cómo vamos contra lo que planificamos en nuestro presupuesto y poder hacer las correcciones necesarias en la siguiente semana. No nos llevaría más que unos 5 o 10 minutos poder hacer un resumen y validar esos gastos contra lo planificado. Recordemos, es nuestra empresa, es nuestra salud financiera y debemos de invertirle ese tiempo para no caer en deudas y en gastos no necesarios, como lo son el pago de intereses. Entonces, seguimos con nuestro principio básico. Los egresos no deben de superar a nuestros ingresos. Ese registro de datos es vital y es importante que lo llevemos. Volviendo al tema del ahorro, podemos decir de alguna manera que debemos de ahorrar, invertir y divertirnos. El dinero debe de crecer. No veamos el dinero como un fin, veamos el dinero como un medio para poder comprar tiempo, libertad y diversión. Debemos de ver de esa manera lo que es el ahorro. Debemos de tener esa conciencia y esa voluntad de ahorrar. Separar de nuestros ingresos, recibo mi salario, recibo los ingresos que obtengo y separo una parte para el ahorro. Esa parte puede ser entre el 10 al 30%, es lo que se recomienda normalmente
en la literatura de las finanzas personales. Pero como lo indicaba durante la conferencia, debe de ser al inicio y no lo que me sobre. Porque generalmente si lo dejo para de último, ese ahorro va a ser pequeño o no va a haber. Debemos de tener ese plan de ahorro y sus objetivos. Y ese dinero debe de crecer. El dinero no crece por sí mismo. Yo, de alguna manera, vengo con mis ingresos, lo ahorro, pero debo de buscar la mejor forma de ahorrar, que me genere rendimiento. Recordemos que estamos corriendo contra la inflación. No es que vaya a hablar de temas económicos, pero el dinero tiene un poder adquisitivo. Y si yo no gestiono mi ahorro para que crezca, me va a ganar la inversión. Quiere decir que lo que yo ahorre hoy, dentro de 2 años, ese poder adquisitivo va a bajar. Si no logro gestionar que el ahorro obtenga rendimiento. Entonces debemos de buscar la mejor manera de invertir ese dinero. Veamos el ahorro como el pequeño sacrificio del día de hoy para poder obtener una satisfacción mayor dentro de 1 año, o dentro de 2 años, o dentro de un futuro. Debemos de tener planes definidos. Y debemos de tener claro los plazos. Tampoco deben de ser tan amplios. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero comprarme mi moto Harley Davidson dentro de 30 años. Ya cuando la logre comprar dentro de 30 años no la voy a poder sostener, no voy a poder utilizarla, voy a estar enfermo. Debemos de ser, de alguna manera, también tomar en cuenta ese plazo, que sean realistas los objetivos que persigo, al ahorrar. La inversión va a ser muy importante y vamos a platicar sobre algunas formas en que podamos invertir. Una vez separada esa parte de mis ingresos que voy a invertir, debo de tener esos objetivos. Si yo no tengo la motivación de ahorrar, no tengo ese objetivo de por qué ahorrar, no lo voy a hacer. Muchos nos dejamos llevar con la satisfacción presente. Yo prefiero comprar hoy, viajar hoy, disfrutar de la vida el día de hoy que puedo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ya que si no tengo las fuentes de ingresos para hacerlo, voy a caer en deudas y en gastos de intereses. O sea, la mejor forma o lo recomendable es ahorrar, invertir y luego disfrutar de esos ahorros. Entonces, lo primero que debemos de pensar al invertir es tener un fondo de seguridad. Un fondo que nos permita cubrir cualquier contingencia, ya que el trabajo no es seguro actualmente o nunca hemos tenido un trabajo seguro. La salud tampoco, como diría nuestros antepasados, la salud no la tenemos comprada. En cualquier momento podemos enfermarnos y nos va de alguna manera limitar a realizar nuestro trabajo normalmente. Entonces debemos de invertir con un motivo de seguridad. Debemos de generar un fondo de liquidez. Se recomienda que sea entre 3 y 6 meses de salario. Esto nos va a permitir poder tener la liquidez necesaria ante cualquier contingencia que tengamos. Entonces, eso sería la primera parte, mi primer objetivo de ahorro y de inversión. Tener ese fondo de seguridad que me permita no tener ese estrés financiero ante cualquier contingencia o eventualidad. También debo, de alguna manera, tomar cierta parte de esa inversión y correr cierto riesgo para generar mayores rendimientos y mayores ingresos. Muchos le tenemos temor a perder. Y es lógico, no queremos perder nosotros todo nuestro ahorro. Entonces, esta parte de riesgo me va a permitir generar intereses. Un tema muy importante en las finanzas es que el rendimiento
va tachado o va directamente relacionado con el riesgo. Mientras que la actividad en la cual yo invierta mis ahorros es más riesgosa, tengo más probabilidad y los rendimientos van a ser mayores. Hay muchas formas de invertir y siempre se lleva este tipo de relación. Por ejemplo, yo puedo estar invirtiendo en una cuenta de ahorro normal. Esa cuenta de ahorro es muy segura. Todas las leyes bancarias, toda la supervisión bancaria me da seguridad al 100%. Pero las tasas de interés son relativamente bajas. Esto no puede competir con el nivel de inflación, pero debemos de tener una parte de nuestros ahorros con el mínimo de riesgo. Por aparte, podemos también diversificar ese riesgo y de entre otras opciones de inversión, dentro de esos activos que debemos de tener como personas, pudiéramos considerar activos financieros, que lo puede ser una inversión en cuentas a plazo fijo. Estas van a generar un poco más de rendimiento, pero mucho cuidado. Estos intereses que me está generando esta inversión a plazo fijo pueden considerarse de alguna manera aceptables, son intereses que me llaman la atención, pero debemos de tener mucho cuidado. No debemos tomar esos intereses e incrementar nuestro nivel de ingresos con ellos, porque esto va a hacer que mi poder adquisitivo vaya disminuyendo. Estos intereses, lo recomendable es volverlos a capitalizar en esa inversión para que el dinero crezca. Debemos de incrementar pensando en crear un patrimonio que me permita tener esa libertad financiera. Poder generar en un plazo considerable de acuerdo a mi plan financiero, tener un patrimonio que me permita comprar esa libertad financiera, ese tiempo para poder divertirme. Entonces debemos de tener también conciencia y estar claros que esas inversiones que yo estoy realizando, esos intereses debemos de acumularlos a la inversión, no tomarlos y sacarlos, porque eso va a hacer que este dinero, el poder adquisitivo, vaya disminuyendo. Entonces, mucho cuidado, y este es un aspecto a considerar, un tip, un consejo que se les puede dar como parte de la educación financiera. Esos intereses deben de seguir incrementando ese ahorro y esa inversión que tenemos. También debemos de considerar que podemos invertir en otros instrumentos financieros. Puedo indicar a través de la bolsa de valores, podemos encontrar diferentes opciones de inversión. Los bonos del tesoro son inversiones que generan un rendimiento y su riesgo de alguna manera se puede considerar moderado, es aceptable, es razonable. Podemos invertir también en bonos, en obligaciones de empresas privadas y en un momento dado podemos invertir también en acciones. Al invertir es importante considerar, debo de analizar y debo de considerar en qué estoy invirtiendo, conocer cómo funciona ese instrumento o esa empresa donde estoy invirtiendo. Debo de ver sus flujos de caja si estoy invirtiendo en un proyecto financiero. ¿Cuáles van a ser esos flujos de caja que voy a obtener al iniciar un emprendimiento? O sea, mucho cuidado al invertir. Debemos de conocer en qué lo estoy haciendo. Pudiéramos decir que para evitar lo que indica un refrán, perdí los ahorros de mi vida en tal situación. Eso lo vamos a evitar gestionando nuestras inversiones. Debemos de invertir también como considerando otro aspecto importante en las finanzas, no colocar en una misma canasta todos nuestros ahorros. Debemos de diversificar, invertirlo en diferentes instrumentos, en diferentes cuentas, en diferentes entidades, para diversificar ese riesgo en esos ahorros que vamos a tener. Entonces,
Esto debemos de considerarlo dentro de nuestro plan financiero. Otro tema importante a considerar en las finanzas es la deuda. Hemos hablado de los ingresos, hemos hablado de ese plan de gastos, hemos hablado del ahorro, hemos platicado de la inversión y un quinto tema, no por eso menos importante, es la deuda. ¿Es buena o mala la deuda? Actualmente en nuestra sociedad podemos decir que todos tenemos cierto nivel de deuda. Pero esta es buena o mala, va a depender de ese propósito por el cual nos financiamos. ¿Esta deuda es para tomar un viaje al exterior? ¿Para darnos algún lujo no necesario? ¿O es para comprar un activo en el cual vamos a generar nuevos ingresos? Por ahí pudiéramos tomar eso como el primer punto a analizar. ¿Cuál es el propósito de endeudarnos? Las tarjetas de crédito nos facilitan, como lo indicaba, el poder obtener ese financiamiento. Llegamos y queremos adquirir un equipo de sonido de última generación. Nos ofrecen 10, 12, 18 pagos. Y con lo cual nos ponemos a pensar, son pagos pequeños que los puedo cancelar durante todo ese tiempo. No va a afectar en mi presupuesto. No lo podemos ver tan a la ligera. Debemos de recordarnos dentro de nuestro presupuesto y analizar, ¿todavía podemos ingresar dentro de los egresos esos pagos pequeños que tengo que realizar o que me estoy comprometiendo a efectuar por medio de ese financiamiento, por medio de la tarjeta de crédito? Ahí vamos a definir si la deuda es buena o mala. Si nuestro presupuesto permite ese nuevo egreso, o puedo reacomodar ciertos egresos, por ejemplo, reducir mis salidas. Si yo tenía planificado salir los 4 fines de semana a cenar, a convivir con los amigos, puedo decir, voy a salir únicamente 3 o 2 veces, y en lugar de eso voy a tener y generar el espacio para poder pagar la deuda que estoy contrayendo. Recordemos que estamos bajo un presupuesto cero, donde todos los ingresos los tengo acomodados a diferentes categorías. Entonces, si yo voy a comprometerme a un nuevo egreso, que hasta este cierto punto va a ser un egreso fijo durante 8, 10 o 12 meses que me estoy comprometiendo, debo de revisar mi presupuesto y ver qué voy a sacrificar. Se recomienda no sacrificar el ahorro, que es hacia donde nuestra mirada se dirige rápidamente. Voy a dejar de ahorrar durante 8, 10 o 12 meses. Si no he constituido mi fondo de seguridad, esa liquidez de 6 meses, no es recomendable. Si yo estoy planificando y estoy ahorrando para comprar un vehículo o para mis vacaciones de 2 o 3 años, también debemos de evaluar. ¿Ya no quiero salir de vacaciones? Son aspectos que debemos de revisar. Entonces, de eso va a depender si la deuda es buena o mala. ¿Estoy generando los ingresos para endeudarme? ¿Tengo la opción de reducir ciertos gastos? Si yo había planificado que a mi mascota la iba a llevar a cortar el pelo cada mes, en este caso va a ser cada 2 meses, revisemos esos temas. No hay fórmula mágica que nos permita pagar las deudas. Es fácilmente endeudarnos. Pueden surgir eventos extraordinarios que nos lleven a endeudarnos, pero no existe una fórmula mágica para pagarlo. Ya nadie estamos libres de caer en contingencias o en gastos emergentes, que nos va a hacer, y aquí no vamos a tener la decisión
de decir, ¿me endeudo o no me endeudo? En algunas situaciones, la deuda es la única salida que tenemos para pago de emergencias o situaciones imprevistas en la familia. Se me enferman mis papás, se me enferma la familia, tengo que recurrir a estas fuentes de financiamiento. Pero, en este caso, no hay una fórmula mágica para pagar. Debemos de reacomodar nuestro presupuesto y lo podemos hacer de dos maneras. O incremento mis ingresos, y esto se va a lograr si he invertido en educación y yo puedo aprovechar mis conocimientos. Hago un inventario de para qué soy bueno. Soy bueno para matemática, soy bueno para contabilidad, puedo realizar planos arquitectónicos, etc. Entonces puedo buscar entre mis conocidos, entre mis amigos, si ellos necesitan algún trabajo temporal, puedo realizar algún plano, un avalúo, puedo dar clases de contabilidad para apoyar en los exámenes parciales, enseñar matemática. Entonces tengo que buscar esas formas de diversificar y ampliar mis ingresos para cancelar la deuda. O, lo que a veces nos cuesta también, reducir mis gastos. La ropa que pensaba comprarme, que no va a poder ser efectiva, el viaje que quería realizar el fin de semana tampoco va a ser efectivo. Entonces, lo vemos. Decisiones financieras en todo momento. Desde pequeños es importante que a nuestros hijos traslademos ciertos principios básicos. Motivemos el ahorro. ¿Qué pasa cuando nos dan la mesada de pequeños o qué pasaba cuando muchos niños, adolescentes, les daban para el colegio? Es importante, de alguna manera, planificar conjuntamente con ellos ese plan de gasto. ¿Qué pasa si se trasladan hacia la tienda o al negocio donde existen esas maquinitas electrónicas y se ponen a jugar y se gastan todo lo que les dimos del día? Y no van a alimentarse, no van a poder comprar lo necesario en el colegio. Desde ese ámbito de pequeños, es muy importante que apoyemos y que traslademos estos principios básicos. Debemos de priorizar, ordenar nuestros gastos. Y recordar siempre que los ingresos deben de ser siempre más grandes que los pagos, deben de superar a los egresos. Y evitar hasta cierto punto anticiparnos a las satisfacciones. En lugar de ahorrar para realizar un viaje, muchos preferimos hacerlo el día de hoy, quedarnos y generar una deuda. ¿Y qué pasa si no incremento mis ingresos? Si sucede alguna emergencia, yo dejé mi presupuesto ajustado porque decidí hacer un viaje y endeudarme e irlo pagando durante los 2 años siguientes. ¿Existirá la misma motivación en pagar ese gasto o ese viaje que ya realicé? ¿Pagar los intereses que pueda generar cualquier eventualidad? ¿O de alguna manera llevar organizado mis finanzas, planificado cuánto voy a ahorrar durante un año para luego realizar mi viaje ya con la satisfacción que voy a regresar del viaje y no voy a tener ninguna deuda en intereses, no tener ese estrés en que tengo que estar pagando la deuda del viaje que realicé? Un aspecto importante también es la tasa de interés. Así como hay muchas opciones para invertir, de la misma manera, instituciones financieras podemos observar diferentes opciones de financiamiento. Que la deuda sea esa herramienta que junto al ahorro me permita de alguna manera alcanzar también mis propósitos. Puedo ordenar mi presupuesto debidamente para que con una parte de ahorro apalancado
con una deuda debidamente planificada en la cual yo tenga debidamente definido de dónde voy a generar los ingresos para pagarla, yo pueda adquirir una vivienda. En este caso, es una inversión en un activo que me va a ser de utilidad, ya que voy a adquirir vivienda propia, voy a dejar de pagar una renta y de esta manera pues pueda obtener los ingresos con esa renta que estoy dejando de pagar, con los ahorros que tenía y con la deuda debidamente planificada y con los intereses adecuados y garantizados, con ingresos que sí son reales, podemos de alguna manera adquirir un activo. Porque si yo planifico, en este caso de la vivienda, ahorrar, el plazo va a ser muy largo. Tendría que juntar no sé cuántos años de mis ingresos para adquirir la casa dentro de unos 10, 20 años. Esto me trae a la mente que analicemos. ¿Cuántos años tenemos hoy en día? Creo que quienes me escuchan tenemos diferentes edades, pero hagamos cálculos. ¿Cuándo comenzamos a trabajar? ¿Cuántos años hemos trabajado? ¿Cuántos ingresos he generado? Gracias a Dios, muchos podemos decir, la cifra es bastante amplia desde que comencé a trabajar a la actualidad. ¿Qué bienes he adquirido? ¿He aprovechado al máximo esos ingresos? Autoevaluemos. ¿Cómo hemos invertido todos los ingresos que hemos obtenido? El momento es ahora. Si llevamos mucho tiempo trabajando o estamos comenzando a trabajar, no existe el momento adecuado para realizar un plan financiero. Cada quien va a decidir en qué momento tomamos y planificamos. No existe una fórmula mágica, no nos va a caer de la nada la mejora financiera. La mejora financiera está en cada uno de nosotros. Ordenar nuestros ingresos, planificar nuestros egresos por medio de un presupuesto, ahorrar, invertir y utilizar la deuda de una manera adecuada. Esto de alguna manera va a llevar a tener una estabilidad financiera, incrementar nuestro patrimonio. Es importante definir ese objetivo de vida financiera, establecer plazos y sobre todo cómo lo voy a obtener. Es importante hablar del dinero, no desde el punto de vista que nos creamos materialistas, sino nos va a permitir tener un nivel de vida adecuado, generar el ahorro necesario, invertirlo para poder de alguna manera tener un objetivo a mediano plazo en el cual tengamos el patrimonio necesario, las inversiones necesarias para tener tiempo, divertirnos y disfrutar de la vida de una manera adecuada. Les agradecemos la atención y su participación en esta videoconferencia y daremos un espacio para preguntas y respuestas. Agradecemos el conocimiento ofrecido en esta sesión. Ahora contamos con valiosos consejos para el cuidado de nuestras finanzas personales. En este momento, pasamos al tiempo de preguntas.
Hemos llegado al final de esta sesión. Agradecemos su presencia. Hasta la próxima.